información. Resulta que en las instituciones de educación públicas de nuestro país no solo trabajamos con el decreto 0312 del 2019, anclado al decreto compilatorio 1072 de 2015, sino que también tenemos que anexar una normativa adicional, que es el decreto 1655 del 2015, que aborda unos aspectos muy concretos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la seguridad vista desde lo privado es muy diferente en ciertos aspectos comparado a cómo se gestiona en lo público. Si bien es cierto, manejan requisitos muy similares, la gestión que se hace desde lo público del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es en cierta medida bastante diferente. Entonces, acá pues abordar la percepción que tienen los funcionarios de esta institución es importantísimo, dado que en las instituciones públicas el manejo desde cada secretaría no es de un solo centro o de un solo proceso, sino que son de diversos centros. Las secretarías aproximadamente tienen entre 30, 40, 50 instituciones. Para el caso de estudio que vamos a trabajar hoy, estamos manejando alrededor de 40 instituciones públicas, tanto en el municipio de Barranca Bermeja como en la ruralidad que pues se encuentra alrededor de este centro urbano. Lastimosamente, el proceso de trabajo con ellos pues no es tan ágil como se trabaja con las instituciones privadas. Y pues la percepción del riesgo de las personas que están en contacto todo el tiempo con estas situaciones, pues influye también en el índice de accidentalidad que se tiene en las instituciones públicas. Para el caso de estudio, pues en las instituciones públicas de educación media. Entonces, ¿qué se decidió abordar o qué se trabajó en este caso particular de estudio? Se trabajó la observación directa y se trabajó instrumento de recolección de información, que fue una encuesta de 18 preguntas autosuministrada, la cual fue validada con un pequeño grupo de docentes y después se implementó a la totalidad de docentes de la jornada de la mañana, los cuales tienen a cargo alrededor de 800 estudiantes. Es decir, la percepción del riesgo de estos docentes, de estos 22 docentes, de cierta forma impacta o tiene un daño colateral a 800 estudiantes, que son los que ellos tienen que gestionar cada día, ¿sí? Dentro de la observación directa se trabajó bajo un instrumento que es una lista de chequeo, la cual se trabajó desde el Ministerio de Educación para el proceso de análisis de infraestructura. Con esa lista de chequeos, pues se hizo el análisis de toda la infraestructura educativa para poder hacer un contraste entre la lista de chequeo, que es como observación directa del investigador, versus lo que los funcionarios a través de la encuesta nos da de la percepción de riesgo de la institución. Esto nos permite hacer un contraste y pues también darle como una veracidad, un contraste de información. Bueno, dentro de los resultados que nos arrojó en primera instancia la percepción de riesgo, el instrumento que utilizamos, que constó de 18 preguntas, nos indicó que la mayoría de docentes tenían menos de un año de antigüedad. Del contexto conocemos que las instituciones de educación pública para el año 2020, alrededor 2021, lanzaron el concurso docente. Muchos docentes que ingresaron en esta época hasta noviembre del año 2023 pudieron ingresar a las instituciones y hizo como su nombramiento oficial. Es decir, la mayoría de docentes que están en las instituciones públicas en estos momentos hacen parte de ese concurso. Y en la institución educativa, caso de estudio, hace parte del 80% de la población. Es decir, la mayoría de docentes de vinculación directa con esa institución están hace menos de un año, lo cual pues lo vemos reflejado también en los resultados que obtuvimos. De estos 22 docentes, que fue la total de la población en la jornada de la mañana, el 68% son de sexo femenino, lo cual nos deja el otro porcentaje de sexo masculino. La mayoría pues de los docentes en este caso pues son mujeres. Se abordó desde el decreto 1655 todos los aspectos que ellos manejan dentro del sistema. Entonces, en los resultados, las 18 preguntas fueron inclinadas a lo que este decreto pone como obligatorio en actividades para instituciones públicas. Dentro del aspecto de prevención y control de las patologías, trabajamos 3 cuestionamientos, que es actividades asociadas al autocuidado y estilos de vida saludable, desarrollo de campañas de prevención
y material educativo que cuenta el docente para poder atender las posibles patologías que se generan del estilo de vida como tal que tienen los educadores. Las opciones de respuesta iban de entre 1 y 5, en donde 1 era que no estaba de acuerdo o no se percibían estas herramientas, y 5 era que estaba totalmente de acuerdo o que sí se desarrollaban o se percibían estas herramientas. Como lo muestra la gráfica, la mayor concentración de respuestas se dio en que no se perciben o no se dan estas herramientas, no se desarrollan actividades, no hay campañas de prevención, o estas no tienen el impacto como tal esperado en ellos, en los cuales hagan recordación o tengan claridad de cómo hacer el manejo de patologías generadas por el estilo de vida de ellos. Cuando se abordó el aspecto de riesgos de las enfermedades laborales o de la obtención de enfermedades laborales, se trabajaron 3 cuestionamientos. Frente a las condiciones de trabajo actuales, si estas son seguras o no, o si perjudican a la salud, se trabajó también los reportes de enfermedades laborales y se trabajaron las herramientas como los mecanismos efectivos para hacer la vigilancia de las condiciones de salud. La mayor parte de la población indicó que no se cuenta con esas herramientas o que tiene una percepción baja sobre ellas. No existe una trazabilidad frente a los reportes de accidentes de trabajo, y cuando se contrasta la información también con los registros, observa que el año anterior, es decir, en el año 2023, existieron varios accidentes de trabajo reportados, lo cual pues va muy acorde también a los resultados que hemos encontrado. Cuando se aborda el aspecto de identificación de condiciones y los factores de riesgo que podrían llegar a trabajar o generar, accidentes de trabajo, se abordaron 5 cuestionamientos. Están informados sobre los diferentes peligros, hay un proceso de identificación de peligros y riesgos, hay mecanismos para poder mitigar estos riesgos, existen planes de emergencia, las personas o los funcionarios de esta institución se sienten preparados para poder hacer una actuación adecuada, teniendo en cuenta pues que están a cargo también de menores de edad frente a un caso de emergencia, en donde se puede observar en la gráfica que la mayor parte de los resultados están inclinados a que no se cuentan con herramientas, no existe una identificación clara de los riesgos, no existen planes de emergencia, y cuando efectivamente observamos los documentos, los planes de emergencia con los que cuenta la institución actualmente se encuentran desactualizados. Cuentan con un plan de emergencia del año 2000, más o menos, 2001, entonces ellos están como en un proceso bastante desactualizado dentro de la gestión de riesgos que hay al interior de la institución. Cuando se abordó la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos y agentes ambientales que pueden llegar a generar enfermedades laborales, se abordaron 3 cuestionamientos. Si se proporcionan los recursos necesarios para garantizar los ambientes seguros, si los equipos y herramientas proporcionados para la labor son los adecuados, y si consideraba el personal que existe suficiente material educativo sobre seguridad y salud en el trabajo, en donde se logró observar que la mayor cantidad de la población indicó no percibirlo, no contar con material suficiente o no sentir que existían los recursos adecuados para poder abordar todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en la institución. Finalmente, cuando se hace la implementación de esta lista de chequeo para hacer el proceso de observación con todos los parámetros que esta nos da, en donde hacemos un proceso de revisión de la infraestructura, se logró identificar que la institución cuenta principalmente con 2 bloques, que es el bloque primario, en donde tenemos a los menores de más o menos 5, 6, 3 años aproximadamente, que son los más chiquiticos, que son los de prejardín, preescolar. Tenemos el bloque de bachillerato, que es donde tenemos los niños aproximadamente entre 10, 15, 18 años, dependiendo del grado. Tenemos también las oficinas que están colindando con el bloque de primaria, y tenemos áreas como cafetería, el restaurante y las canchas. Al observar cada una de estas áreas que se divide la institución, encontramos, o bueno, se encontró dentro de la investigación, que existen áreas donde realmente, a pesar de que tenemos menores de edad, no se cuenta con las condiciones adecuadas para poder hacer un rato de esparcimiento o un proceso de formación adecuados. Como se observan en las imágenes, tenemos barandillas desde el segundo piso en donde no están adecuadas
puede existir un riesgo de caída. De hecho, uno de los accidentes que se evidenció el año pasado fue un estudiante que se cayó efectivamente de un segundo piso por una barandilla y pues las condiciones de riesgo aún siguen latentes. Frente al análisis que se realizó en cada una de las instalaciones, se pueden observar cables, humedad, elementos sin demarcación, alcantarillas sin protección, entre otros aspectos que de cierta forma ponen en riesgo no solo a los funcionarios, sino también a los estudiantes que están en esta institución. Observamos también las canecas de basura sin ninguna demarcación y sin la señalización adecuada a su alrededor. Frente al análisis de riesgos, frente a las herramientas que debe tener toda institución o toda empresa, por llamarlo de alguna forma, toda infraestructura, para poder atender los planes de riesgo, para atender cualquier situación que se pueda presentar, se encontraron con extintores vencidos, con herramientas para la atención de incendios inadecuadas, estaban realmente ya muy deterioradas. También se encontraron con puertas que no cuentan con los elementos ideales para abrirla, tienen que romperla o tienen que abrirla de otra forma porque las chapas están en mal estado. Se encontró también riesgo biológico asociado a palomas que están alrededor de toda la infraestructura y de abejas también. Frente al proceso de discusión, se encontró investigaciones que tienen como resultado el hecho de que la alta rotación de personal, de que la formación académica tiene mucha relación con la baja percepción del riesgo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos también docentes que apenas están llegando a su proceso de instalación en la institución y pueden que tengan un riesgo bajo, es decir, tenemos una muy alta probabilidad de que exista un accidente laboral en lo que va del año, sobre todo porque en los 5 meses que llevan de vinculación no se han ofrecido charlas o algún tipo de inclusión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se encontraron investigaciones también asociadas a el manejo de riesgos, teniendo en cuenta que los docentes, como reaccionan o como ellos manejan también sus emociones, como controlan la dinámica del riesgo, es como muchos estudiantes van a seguir también la dinámica. Somos ejemplo para bien o para mal. Lastimosamente, es necesario que las personas tengan un manejo adecuado también de estas situaciones para que los niños puedan seguir un ejemplo adecuado dentro del control de estos riesgos o en su defecto, si algún niño siente alguna necesidad de hacer otras situaciones que puedan poner en riesgo a otros niños o no son capaces de pronto de gestionar sus emociones, el docente puede intervenir en estas situaciones de riesgo. Adicionalmente, se encontraron investigaciones que respaldan el hecho de que las infraestructuras en instituciones públicas, cuando son manejos de recursos públicos, existe como una prevalencia de que estos no se encuentran en estado adecuado. Esta investigación arrojó un análisis en donde trabajaron más de 20 instituciones y ninguna de ellas tenía una infraestructura adecuada, todas trabajaron o todas tenían alguna situación especial en infraestructura que pues eleva también el proceso de riesgo de desarrollo de actividades al interior de las instituciones y su consecuente impacto en lo que son accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como conclusiones, se trabajaron que existe necesidad de abordar inmediatamente los hallazgos que se encontraron tanto en la lista de chequeo como en la percepción de los docentes, que existe una alta probabilidad en la institución para enfrentar un accidente de trabajo tal cual como ya se vivió en el año anterior, porque no se han tomado ni siquiera las medidas frente a las situaciones presentadas en el periodo anterior académico. Existe también una limitación del estudio o de esta investigación teniendo en cuenta la antigüedad de los docentes. Si nosotros comparáramos de pronto los resultados que se obtienen con los docentes anteriores, es probable que la percepción sea diferente teniendo en cuenta también que ellos vienen de un proceso de pandemia en donde se analizaron aspectos de seguridad como un poco más intensos y un poco más asociados también a los riesgos de esa época que eran más al tema de visión ocular o el tema de adaptación del puesto en casa. En estos momentos pues estamos nuevamente en la infraestructura de la institución y pues también puede que la percepción sea muy diferente. Otra limitación del estudio es que nosotros no utilizamos la variable o no miramos el aspecto de formación, del nivel de formación de cada persona que nos estaba
contestando el instrumento. Realmente nosotros solamente caracterizamos la población con 2 o 3 variables, no analizamos el nivel de formación, y existen estudios que demuestran que a un nivel de formación bajo la percepción suele estar bajo, y frente a un nivel de formación alto, es decir, especialistas, magíster, doctores, el nivel de percepción de riesgo es mucho menor. Las personas como que analizan más las situaciones en su entorno y no se dejan llevar frente a los impulsos, analizan un poco más el riesgo que hay a su alrededor. Es necesario también ampliar la investigación, no solamente con los docentes que se están trabajando en la jornada de la mañana, es necesario ampliarla también con los docentes y funcionarios que están en la jornada de la tarde, y pues también trabajar con las personas que manejan el restaurante escolar, porque pues ellos son un contrato totalmente diferente, pues no pudimos acceder lastimosamente a esa persona. Ellos pues trabajan de otra forma. Frente a las recomendaciones que se dan en el estudio, a nivel urgente, se trabajó y pues se planteó también a la institución la necesidad de generar recursos o generar transacciones que puedan llegar a solucionar el tema de atención al riesgo, sobre todo lo que es el manejo de extintores y el manejo de instrumentos y herramientas para poder atender una emergencia, dado que pues se trabaja con una población bastante vulnerable, son estrato 1, 2 y 3, y adicionalmente son menores de edad, los cuales también hay que hacerles un proceso de formación para atención de emergencias y prevención también de cualquier riesgo que se pueda dar. A continuación pueden ver algunos de los apartes bibliográficos o de los estudios que se utilizaron para la investigación, y finalmente mi contacto por si alguien desea ampliar un poco más sobre el proceso de investigación o sobre el macroproyecto de donde salió ese apartado de investigación. Con gusto los puedo atender en cualquiera de los 2 correos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo atenta. Correcto, muchas gracias, doctora Jeanette. Invitamos a los asistentes a generar las respectivas preguntas a través del chat de la sesión. E invitamos a ir proyectando la siguiente ponencia, conocimientos en la implementación de medidas de bioseguridad de tecnólogos en imágenes diagnósticas, de la autoría del doctor John Jairo Pastoro.